Amado Padre Celestial, bendito Dios de bondad, te exaltamos, te glorificamos, Jesús, te bendecimos. Te damos a ti, Dios Todopoderoso, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser. Háblanos, Señor, hable con Dios. No deje que nada le distraiga. No deje que nada le distraiga a lo que Dios le va a hablar a su vida para edificación y bendición. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, toma el control de esta reunión, de este servicio. Espíritu de Dios, dale vida a la palabra, glorifica al Padre, glorifica al Hijo en cada uno de nosotros, Señor. Manifiesta tu gracia, tu poder, Señor, en medio de tu pueblo, y haznos entender, Dios, las verdades de Dios, la verdad revelada de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Y vamos a darle un fuerte y grande aplauso a Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. ¿Quién o qué es la verdad y cómo conocerla? Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 37 y 38 de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 37 y 38. ¿Quién o qué es la verdad? Dice así. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar, ¿qué dijo Jesús? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad y oye mi voz, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez de los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Mire que aquí el Señor tiene una conversación con un rey. ¿Cómo se llamaba y cómo se llama ese rey? Correcto, Pilato. ¿Por qué es famoso Pilato? A ver, ¿por qué es famoso Pilato? Poncio Pilato, ¿por qué es famoso? Porque se lavó las manos. Y Poncio Pilato, siendo un rey, le dice claramente al Señor: ¿luego eres tú rey? Y Jesús le dice: tú dices que yo soy rey. Y se lo ratifica: para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Para eso es que Dios se hizo hombre, se hizo carne. Para eso vino a este mundo, para ser rey, porque Él es el Señor. Para dar testimonio de la verdad. Escuche bien: para dar testimonio de la verdad, dijo Jesús. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor fue claro cuando le dice a un rey, Pilato: he venido a dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad oye la voz de Dios. Y aquí es luego donde le dice Pilato esta pregunta que hoy día también nosotros nos hacemos: ¿qué es la verdad? El ser humano en toda su historia ha buscado qué es la verdad. Las verdades médicas, por ejemplo. Aparece una enfermedad X o Y y empieza la ciencia médica a investigar la verdad sobre ese tipo de enfermedad. Llegar a lo profundo. ¿Por qué apareció? ¿De dónde vino? ¿Por qué produce eso en las personas, ese virus o enfermedad, como se le quiera llamar, esa bacteria? ¿Y cómo curarla? ¿Cómo sanarla? En muchas de ellas no se llega de la noche a la mañana a una verdad de la ciencia médica. Pasa mucho tiempo. En otras no. Hoy día, debido a que ha avanzado la tecnología, pues obviamente, y la ciencia, pues
a esas verdades médicas se llega con más prontitud que en el tiempo de antes. Verdades médicas. Verdades, por ejemplo, del estilo de vida saludable. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que hace que la persona en su cuerpo tenga mejor salud? Entonces aparecen por allí la vida fitness. Usted sabe qué es la vida fitness, ¿no? La vida fitness. También aparece buscando esa verdad de una vida saludable, lo que tiene que ver con los vegetarianos. Dicen, no coma carne. No coma carne. Coma solo vegetales. No vaya a comer carne. Otros, por ejemplo, son inclusive más fuertes que los vegetarianos y son los veganos. Son los veganos. No toman ni siquiera la leche. No toman ni siquiera la leche de la vaca, de los animales. Otros, hermano, dicen no. Para la vida saludable uno tiene que vivir es en sociedad. Vivir en sociedad. Y otros dicen no, para la vida saludable usted se tiene que ir por allá como ermitaño, un monte y vivir a solas. Vivir en soledad. El hombre está buscando esas verdades con respecto al estilo de vida. Verdades políticas. ¿Cuál es la verdad política? Entonces empiezan a mirar, ¿no? ¿Cuál es la verdad política? En la política, hermano, lo que hoy es, mañana no es. Y los que dicen que sí van a hacer, terminan no haciendo. Y viceversa. Y eso no es de uno, sino que es de quién. De todos. ¿Y por qué? Porque no hay verdad política absoluta. Los que están en cierto tipo de política de gobierno, entonces dicen no a la monarquía, no, estamos en tiempo siglo XXI, nada que ver con reyes. Pero resulta que hay un Reino Unido donde la calidad de vida es mucho mejor que en muchos países. Y allá hay una monarquía. Entonces miramos de que la verdad es política, la gente, la sociedad lo busca. Las verdades sentimentales. ¿Será que ella es? ¿Será que ella no es? Escúchame bien, te voy a dar un consejo. Pídele a Dios que te dé una esposa, los varones, esposo, las mujeres, que tú necesitas. Más que lo que tú quieres es lo que tú necesitas. Porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que necesitamos. Verdades sentimentales, las verdades de justicia. También el hombre busca esa verdad de justicia. Llegar a la verdad. Todas las verdades que tienen origen humano o terrenal son temporales, son ambiguas. Esas son las verdades del hombre. Lo médico, el estilo de vida, las verdades políticas, las verdades sentimentales, las verdades de justicia, las verdades de la ciencia. Todas esas cosas parten de lo terrenal, de lo humano. Y por cuanto son terrenales y humanos, entonces sabemos que son temporales y que son ambiguas. Tal vez una verdad médica para una persona sí le sirve, pero para la otra persona no le sirve. ¿Y por qué no le sirve? Porque son dos cuerpos diferentes. La inyección que le sirve a ella no le va a servir a él. Son dos cuerpos diferentes. Son dos tratamientos diferentes. No sé si me hago entender. Así es. Las verdades terrenales, las verdades humanas hoy son, mañana no son. Son temporales, son ambiguas. Por ejemplo, antes del año 1492, la creencia humana y aún de la ciencia hasta ese entonces, de lo que era la forma de la tierra, ¿cómo era? ¿Cuál era la creencia en ese entonces? Era plana.
Por eso es que los barcos no se adentraban en el mar, sino que los barcos lo que hacían era moverse costeando, teniendo la costa del mar cerca, visible. Ahí andaban. ¿Por qué hacían eso? Era porque ellos creían que si se adentraban en el mar y como la tierra era plana, llegaban a un momento en que se iban a ese abismo y de ahí para allá, solo Dios sabe. Esa era la creencia en esa época, en el año 1492, siglo XV, hasta que llegaron aquí de Europa los españoles y ellos, hermanos, se aventuraron y a través de ellos vimos ya de que la tierra no era plana, sino que la tierra era redonda. ¿Sí ve? Lo que hoy es, mañana no es. Lo que hoy es una verdad, mañana es una mentira. O lo que una verdad sirve para alguien, para otra persona no le sirve. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. Las verdades humanas, aún llegando al punto de ser verdad, no son absolutas. No, las verdades humanas terrenales no son absolutas. Cristo dijo que vino para dar testimonio de la verdad, allí en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Cristo Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Esto debido a que sus palabras son verdad. Entonces miren, ya vamos descubriendo esa verdad. ¿Quién o qué es la verdad? Juan 17, 17. Juan 17, 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y ahora podemos ver por la palabra de Dios que la verdad es las palabras de Cristo. ¿Qué son verdad? Diga conmigo: las palabras de Cristo son la verdad. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Y Cristo, sus palabras son verdad. Juan 14, 6. Juan 14, 6. ¿Qué dice Juan 14, 6? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Y qué más dijo Jesús? Y la verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no solamente las palabras de Cristo son la verdad, sino que también el mismo Cristo Jesús es la verdad. Cristo es la verdad. Sus palabras son la verdad. Eso le enseña la palabra del Señor. La palabra de Dios nos revela la verdad que es Cristo, y Cristo se revela por medio de su verdad que es su palabra. Entonces ya vamos descubriendo que Cristo es la verdad, y por cuanto Él es la verdad, sus palabras son verdad. Pero esa verdad de Dios tuvo algo que trajo, hermano, la mayor bendición a la humanidad. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y observamos por la palabra del Señor que vamos a estudiar una transformación de la palabra hablada de Dios. Esa verdad de Dios tuvo una transformación. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así:
En el principio era el verbo. ¿Qué es un verbo? Le pregunto. En el español, ¿qué es un verbo? Una palabra. Por eso en otras versiones no dice verbo, sino que dice palabra. Es que un verbo es una palabra. Entonces vamos a cambiarlo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que has sido hecho fue hecho. Esa palabra de Dios, esa palabra tiene una transformación. Y esa palabra viene y toma forma humana. Y esa palabra se encarna. Y a eso le llamamos la palabra humanada o la palabra encarnada de Dios. Aquí hay una transformación. Me dice que en el principio era la palabra. En el principio, no hablando de un inicio, no, sino hablando de un eterno que permanece para siempre. En la eternidad, en otras palabras, cuando nada existía, donde solamente Dios era el que permanecía, el que existía, porque Él es la vida misma, porque Dios siempre ha existido. En la eternidad era la palabra. Y esa palabra era con Dios y esa palabra era Dios. Esto era en el principio con Dios, pero en el principio de la eternidad de Dios, que no tiene un inicio, no tiene una génesis. Ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. ¿Y qué le pasó a esta palabra eterna? ¿Qué le pasó? Versículo 14. Mire lo que le pasó a esta palabra eterna. Juan 1:14. Y aquel verbo, es decir, aquella palabra, la palabra que es Dios, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo dijo que Él vino a dar testimonio de la verdad. Y Él, la palabra dice, yo soy la verdad. Y dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Las palabras de Cristo, Cristo mismo es la verdad. Pero ese Cristo que es la verdad misma, que es la palabra misma, se hizo hombre y como hombre habitó en medio nuestro. Este es el acontecimiento más grande y poderoso que haya pasado, en que Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre y habita en medio de nosotros. Y esto ocurrió hace más de 2000 años cuando Él estuvo en esta tierra. Esta palabra humanada o encarnada de Dios es la mayor revelación del Señor. Tenga mucho cuidado cuando dice, óigame, tengo la última revelación de Dios para tu vida. Cuando usted escuche eso, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque la mayor revelación de Dios ya fue hecha. Y hoy día uno no puede negar que hay muchos predicadores, hermano, que con juego de palabras manipulan, y eso no es correcto. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar adoctrinada, enseñada en el fundamento que fue colocado por los primeros apóstoles. ¿Quién fue ese fundamento? Jesucristo, el Señor. Fue puesto por los apóstoles porque ellos fueron los primeros que predicaron a Cristo. Y luego de allí sobreedificamos sobre ese fundamento que los primeros apóstoles colocaron. O sea, nosotros sobreedificamos sobre el fundamento que ya está puesto. Usted sabe cómo aparecieron la mayoría no todas las doctrinas de error que hay. ¿Sabe cómo aparecieron? ¿De dónde salieron? De la iglesia cristiana, de la sana doctrina. Y luego dijeron por allí, Dios me reveló en un sueño.
Hubo uno que dijo, Dios me reveló en un sueño que yo era el postrer Elías que habla la palabra de Dios. Dios me reveló, Dios me dijo en ese sueño que yo era ese postrer Elías. Ahorita sáquelo de ese error y verá, porque él está convencido de que Dios le reveló. Dios le dijo cuando Dios ni le reveló, ni Dios le ha hablado nada. Y ese hombre fue William Marion Graham. Después de ser usado grandemente por Dios, después de ser un hombre en la doctrina verdadera, de caminar en la doctrina verdadera de Dios, se apartó de esa doctrina y terminó diciendo que él era el postrer Elías. Usted, a quien ve en las redes sociales, a quien escucha, tenga cuidado con eso. Luego un discípulo de este hombre que dijo que Dios le había dicho que él era el postrer Elías, como venía de esa línea de enseñanza espiritual, entonces uno de los discípulos de él dijo, no, mi maestro era el postrer Elías, pero dijo él, yo soy el ángel de Jehová que habla el Apocalipsis. He aquí yo envío mi ángel delante de vosotros. ¿Usted se ha escuchado de ese hombre? William Soto Santiago. Ahorita es un hombre que tiene una barba espesa, larga. ¿Y él por qué tiene esa tendencia? Bueno, porque viene de su maestro. El pastor de esta iglesia, este servidor, te predica en la palabra de Cristo, las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. La doctrina cristiana tiene y debe de estar fundamentada es en la palabra del Señor, no en sueños, no en visiones, no en sentires que un hombre o que una mujer dice que tiene. Así diga que dice que es de parte de Dios. Tenga mucho cuidado, porque las emociones a uno le juegan una mala pasada. No sé si me hago entender. Así es. Cuando el muchacho, la muchacha de la iglesia está enamorado de una joven de la iglesia, llena del Espíritu Santo, una sierva del Señor. Mire, en cada predicación él dice, Dios me dijo sí, todo. Dios me reveló la predicación, Dios me dijo sí. Escuché a otro predicador de otra iglesia y recibí la palabra de Dios y sí, me confirmó. Y viene un hermanito y le dice cualquier cosa y dice, vean, me reconfirmado. Eso le pasó a un hombre. Un evento cristiano. Pasó una muchacha muy bonita, muy de Dios también. Aún se le, físicamente y en su vestuario, pues se le veía al Señor. Y entonces él vio a esa muchacha y quedó, flechado. De una vez. Eso fue, como se dice popularmente, ¿cómo? Amor a primera vista. Y quedó flechado. Y entonces se le acercó a la muchacha y le dijo, mire, usted ahorita que pasó aquí en medio de la adoración, Dios habló a mi vida, recibí esa unción. ¡Oh! Santo, Shakira Robocó. Habló en lengua en ese momento y Dios me habló en el medio de la oración y sentí de que usted iba a ser mi esposa. Entonces le dice, ¿con quién hay que hablar? Dígame, con sus padres, tiene algún líder, el pastor de la iglesia, ¿con quién hay que hablar? Dígame, ¿con quién hay que hablar? Primero vamos y hablamos de una vez que esto es de Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Jehová. Y entonces ella lo mira y le dice, bueno, pues entonces vamos a hablar con el Señor que está allí, que Él es mi esposo. A ver qué opina el hombre. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿En qué debe de ser edificada la iglesia? En la palabra de Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Aquí, la Biblia. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. La unicidad o los unitarios que le llaman, ¿de a dónde salió? De la iglesia cristiana trinitaria, sana doctrina, donde Dios dice Él que le reveló que en Dios no hay tres personalidades, sino que solamente es una persona. Las otras son manifestaciones de Dios, pero es una sola persona.
Salió de las palabras de Dios. O sea, salieron de la sana doctrina, más bien. Salieron de la sana doctrina. Porque creen que Dios le reveló, Dios le dijo, Dios le habló, Dios le comentó. Entonces, cuando tú estudias eso, tú te vuelves una persona, hermano, ese discernimiento, le dice uno al Señor, pulímelo bien, afinámelo. Señor, sacale filo a ese discernimiento, Padre amado, porque es que las falsas doctrinas han salido del cuerpo de Cristo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bendito es el Señor. ¿Y por qué le digo esto, mi amado? Porque yo lo amo. Porque lo amo en Cristo y no quiero que, hermano, usted que está en el camino de Dios, en el camino de las sanas palabras del Señor Jesús, pues nos vamos a ir a desviar o a la derecha o a qué, o a la izquierda, sino que permanezcamos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Bendito sea el Rey. Hebreos 1 del 1 al 3. Mire la mayor revelación de Dios. Hoy hemos venido, hermano, a comer doctrina. El domingo pasado fue ministración, oración, sanidad, liberación, mover del Espíritu. Hoy alimento, maná del cielo, nutrirnos en la palabra del Señor. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado en los postreros días? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es el mismo Dios, ese Hijo es el mismo Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cuál es la mayor revelación de Dios al hombre? Su Hijo Jesucristo. No esperes una mayor revelación de Dios. La mayor revelación de Dios ya se efectuó, ya se hizo. Y ya estuvo en esta tierra caminando hace más de 2000 años. Y Él como hombre llevó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz del Calvario. La mayor revelación de Dios, por cuanto era la imagen misma de su sustancia, es decir, era el mismo Dios. Por eso al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos. Como hombre llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados en la cruz. Pero por cuanto era Dios, resucitó al tercer día. Esta es la mayor revelación de Dios. En el versículo 1 está diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo así? El escritor de Hebreos, te voy a enseñar algo. El libro de Hebreos es escrito para judeocristianos. O sea, judíos que habían abrazado el cristianismo, y para evitar de que ellos volvieran las costumbres de la religión judía. Porque abrazaron la fe cristiana, pero también decían: hay que guardar el sábado, hay que hacer el sacrificio, hay que hacer esto. Sí, la fe cristiana, pero también esto: no podemos comer animales inmundos porque eso es pecado, a Dios no le agrada. Entonces, el escritor de Hebreo, al igual que el libro de los Gálatas, es escrito para estas personas. Para que el cristiano no se judaice. Usted no es judío. Usted y yo somos colombianos, ¿cierto? Bendito es el Señor. Alimentados con aguapanela, arepa, hermano. Bendito sea el Rey de Gloria. Y le dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres.
o sea, a sus antepasados por los profetas. Antes de Cristo Jesús, Dios, ¿por medio de quién hablaba el pueblo? Por los profetas. Entonces Dios levantaba profetas: Isaías, Jeremías, Amós, Malaquías, Nahum, Jonás, Agdías, Miqueas, Moisés. Aún hubo momentos en que David hizo función de profeta también. Entonces Dios usaba a los profetas antes de que se revelara la mayor revelación de Dios, que fue su Hijo encarnado. Entonces Dios usaba a los hombres para traer la palabra de Dios al pueblo. Pero esa palabra dada por los profetas apuntaba a que venía el Hijo de Dios, el Mesías, que era el mismo Dios hombre encarnado. La palabra, el verbo divino, la palabra divina humanada o encarnada. Todos apuntaban era Cristo. Y el mayor de todos los profetas, que fue Juan el Bautista, él presentó a Cristo Jesús ya como el enviado del Padre, como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor les está diciendo: mire, ustedes que son pueblo judío, el Señor a nuestros antepasados le habló, nos habló por medio de los profetas, pero ahora, en los postreros días, o sea, de Cristo Jesús hasta que el Señor venga, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué tiene o quién es, qué características tiene esta mayor revelación de Dios? Versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que la mayor revelación de Dios ahora es su Hijo Jesucristo, quien es el mismo Dios y que irradia, manifiesta la luz de la gloria del Señor. Mire, un día estaba orando: Señor, por el mensaje, Señor, yo te pido, dame ese mensaje nuevo, en oración. Y cuando dije mensaje nuevo, paré. Lo que estaba meditando allí, paré. Inmediatamente paré. Y dije: mensaje nuevo. Yo no tengo que dar un mensaje nuevo. Porque un mensaje nuevo sería ¿qué? Añadirle a lo que ya está escrito. Eso sería un mensaje nuevo. No, yo no tengo que dar un mensaje nuevo. Yo tengo es que seguir predicando lo que ya se nos fue dado, entregado, lo que ya fue inspirado y se nos dio, la escritura bíblica. Y dije: Señor, yo no necesito predicar un mensaje nuevo. Yo necesito seguir predicando es lo que los primeros apóstoles enseñaron de Cristo, su obra, su persona, sus enseñanzas. De eso es que yo tengo que seguir predicando, de lo que los otros nos dejaron, ya han predicado. Yo tengo que seguir predicando desde el fundamento que ya fue puesto, y ese fundamento es Jesucristo el Señor. Donde usted diga, usted escuche por allá una campaña: la última revelación de Dios, un mensaje nuevo de Dios, hermano, corra, nunca vaya por allá, peligroso. La Biblia dice que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios envía un espíritu para que crean a la mentira. Y por eso hay mucha gente confundida y no sabe para dónde ir, mi amada. Usted crea la verdad de Dios, la verdad de la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Así es. Entonces, Cristo es la palabra humanada. Esta palabra de Dios humanada, encarnada, es Dios, el que es la mayor revelación del Señor. Cristo, la palabra encarnada, vino para traer la luz de Dios a la humanidad
para que el hombre salga de las tinieblas. Juan capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas. ¿Qué hace la luz en las tinieblas? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios por su palabra. Cristo, la palabra encarnada, vino a traer la luz de Dios a la humanidad para que el hombre salga de las tinieblas. Cuando hay un lugar oscuro y usted prende una lámpara o una vela, inmediatamente la luz marca la diferencia y hace que las tinieblas desaparezcan. Así es. Cristo Jesús, Señor nuestro, que es la verdad, Él, la palabra humanada encarnada, Cristo Jesús, Señor nuestro, Él vino a traer la luz de Dios. Aquí en la palabra del Señor nos está diciendo claramente: Él era y es la luz de los hombres. ¿Por qué Jesucristo es la luz de los hombres? Para que el hombre salga de las tinieblas. Es imposible que el hombre elija a Dios. Dios te eligió a ti. Claro, está la disposición de buscar de Dios, está ese deseo de venir a la iglesia, de servir al Señor, de convertirse, claro. Pero primero el Señor puso los ojos en ti que tú en Él. Jesús dice en su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió a ti? ¿Quién te eligió a ti? Cristo Jesús. Él nos eligió. ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo. En Él fuimos predestinados para la gloria de su nombre. Esto es algo maravilloso, hermano. Esto es algo tremendo, profundo, sobrenatural. El hombre estaba en tinieblas. Nuestros primeros padres pecaron, se levantaron contra Dios, desobedecieron la voz del Señor. Y desde Adán y Eva viene lo que es el pecado de generación en generación, la naturaleza adánica que tiene cada persona. Esa naturaleza adánica que nos lleva y que nos inclina a hacer lo malo, a no amar el prójimo, sino a hablar mal del prójimo, al no trabajar honradamente, sino mirar a ver por allí que dejaron mal puesto para agarrárselo y robárselo. Eso es la naturaleza pecaminosa en el hombre, en el ser humano. El hombre estaba totalmente envuelto en la incredulidad, envuelto en el pecado, en la incertidumbre. Pero Cristo Jesús vino para que las tinieblas resplandecieran y toda tiniebla del hombre desapareciera de nuestra mente y de nuestro corazón. Hoy día los niños y la imagen de Dios en el hombre se está viendo fuertemente atacada por la ideología de género, lo que se le conoce como matrimonio igualitario, hipersexualización. Es que me ha tocado que ponerme al día, hermano. Un pastor que no maneje ya esos temas tiene que ponerse las pilas, porque eso es el ataque del mismo diablo, hermano. Todo lo que tiene que ver con la agenda LGTBIQ+, XYZ. El animalismo. Sabe que, o sea, el animalismo no tiene que ver con el cuidar los animalitos, quererlos, amarlos y cuidarlos como Dios manda, sino que eso es una ideología. ¿Sí sabía eso? Es una ideología donde nos quieren vender la idea de que hay que humanizar los animales. ¿Y sabe para qué?
para incluir lo que se conoce dentro de todas las ideologías progresistas, lo que es la familia interespecie. Entonces, primero nos vende la idea de que los animales son humanos. Entonces, hay que humanizar los animales. ¿Y para qué nos venden esa idea y nos enseñan esa doctrina? Para luego meternos la familia interespecie. ¿Cómo así la familia interespecie? O sea, es una familia, pero de diferente especie. Ya no entre personas, sino entre especies diferentes. Especie humana y especie animal. En Canadá, un hombre o una mujer ya se puede casar legalmente ante el gobierno con un animal. Para allá no llevan. Y para allá ya muchos países cayeron en esa doctrina de error. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Ya hay hombres y mujeres que se cree, uno que se cree perro. ¿Usted sí ve la idea? Uno que se cree perro. Viste como perro, anda como perro, come como perro. Otro se cree un equino. Hay otros que llaman reptilianos. Son humanos, pero se creen animales de los reptiles. Y se tatúan y se cortan la lengua aquí por la mitad para que les quede así como la lengua de serpiente. Y se quitan parte del cuerpo, se ponen otras partes para parecerse a los reptiles. Esos son los que se conocen como los reptilianos. Y vean, hermano, muchos pastores de la iglesia están dormidos sobre esos temas y tienen que despertar, hermano, porque el mismo diablo está atacando la iglesia. ¿Por qué digo la iglesia? Porque atacan los principios de Dios. Y la iglesia predica y vive y enseña los principios de Dios. Ya el hombre no es hombre, sino que es ¿qué? Es mujer. Y la mujer ya no es mujer, sino que la mujer es ¿qué? Es hombre. ¿Sabe que las personas que se hacen este tipo de operaciones, usted sabe que el 65% de las personas que se les denomina transgénero, el 65% de ellas terminan suicidándose? ¿Usted sabe eso? Se lo estoy enseñando. Porque el resto de su vida tienen que tomar medicamentos, pastas, inyecciones, psicólogo, todo el resto de su vida, porque el cuerpo va a aflorar lo que es. Entonces la barba va siempre a querer salir. Si es un hombre que tiene barba, ¿no? Entonces la barba siempre va a querer salir. Entonces, ¿qué tiene que tomar? Medicamentos para que no le salga la barba. Y mire, y allí hay transnacionales, escúcheme bien, allí hay transnacionales farmacéuticas detrás de todo esto. ¿Por qué? El factor dinero. Pero eso no lo enseñan, pero yo se lo estoy enseñando. Por eso estos temas, familia interespecie, ideología de género, agenda LGTBIQ+, todo esto, hermano, todo esto, el animalismo, pero el animalismo de ideología, ¿no? De ideología, claro está. Todo esto son temas que los pastores deben de manejar y enseñar en las iglesias. Porque están acabando con los principios de Dios, están acabando la identidad que Dios le ha dado a un hombre y la identidad que Dios le ha dado a la mujer y la identidad que Dios le ha dado a la familia. Por eso hay que trabajar en esto. Juan 3:21, ¿qué dice Juan 3:21? Juan 3:21 dice así: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ah, claro. Como nosotros ya somos creyentes y practicantes de la verdad, entonces el que practica la verdad viene a la luz de Dios, que es Jesucristo el Señor. Y las obras de Dios empiezan a manifestarse a aquellos que caminamos en la verdad de Dios. Óyeme, vienen obras poderosas, vienen bendiciones de lo alto, el cielo se abrirá y Dios derramará de esa obra poderosa y de esa lluvia de bendición gloriosa que Él tiene para su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor. Las tinieblas serán quitadas de nuestras vidas.
La ignorancia espiritual por causa del pecado será quitado de nuestras vidas. Toda tiniebla del mismo diablo y del infierno es quitado cuando alguien viene a Cristo, que es la luz del mundo, que es la luz de los hombres, y la luz de Dios resplandece sobre las tinieblas del hombre. Y esa persona ya no anda en tinieblas, usted ya no anda en tinieblas, usted ya anda en la luz de Dios. Otro. Cristo, la palabra encarnada, vino para traer liberación a la humanidad. Entonces ya aprendimos. La luz de Dios vino para quitar las tinieblas del hombre. Pero ahora, la palabra encarnada, que es el mismo Cristo, vino para traer liberación a la humanidad. Juan 8:32. Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que hace verdaderamente libre a una persona? La verdad de Dios. No la humana, porque la humana es terrenal, y si es terrenal es ambigua y temporal. ¿Qué es lo que verdaderamente hace libre a una persona? El conocer la verdad, pero la verdad absoluta, la verdad de Dios. Y esa verdad entonces produce liberación. ¿De qué nos libera el Señor? De esa vida de pecado en que antes andábamos. El Señor nos hace libre de esa vida de pecado. ¿De qué nos libera el Señor? Bueno, de todo aquello que por causa del pecado hace que el hombre esté atado, preso y esclavizado, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, la brujería, el espiritismo, todo eso del vudú, de las tinieblas del infierno. El Señor nos hace libre, porque el que ha venido a la verdad, al conocer la verdad lo hace libre. Había un hombre endemoniado. Ese hombre tenía demonios encima, todos los que usted se imagina. Vivía en la ciudad de Gadara. Y Jesús venía del norte de Galilea y venía y se desplazó hacia el sur, pasando por la ciudad de Gadara. Y cuando Jesús, la verdad, pasó por la ciudad de Gadara, salió una persona, un hombre a su encuentro y se postró a sus pies. Y los demonios empezaron a hablar a través de este hombre, porque los demonios reconocieron que ese que pasaba por allí era el Hijo de Dios. Es que los demonios creen y tiemblan. El ateo tiene que conocer de Dios, porque Dios existe, porque Dios es real. Porque si aún Satanás y los demonios creen, imagínense. Y ese hombre se postró a los pies de Jesús y los demonios empezaron a hablar a través de él, porque estaba totalmente poseído. Poseído. Los demonios hacen manipulación, a veces manipulan, pero otras veces poseen. Un cristiano verdadero no puede ser poseído por el diablo, porque donde está la luz no puede estar las tinieblas, pero sí puede ser manipulado. ¿Por qué puede ser manipulado un creyente? Pregúntele a Pedro. Jesús dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, que eso no te acontezca. Se dejó llevar por las emociones. El Señor habla de morir. No, Jesús, no mueras. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo reprendió y le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Wow. Un cristiano puede ser manipulado. Que Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón. La verdad nos hace libre.
El Señor reprendió los demonios de este hombre, salieron de él. Y luego este hombre, así como conoció a Jesús, así estuvo luego a los pies de Jesús, dice, y lo adoró. Y ahora estaba en su cabal juicio y vestido. Porque antes andaba desnudo y vivía en lugares desérticos, o sea, en los sepulcros, vivía por allá. Y cuando vino Cristo Jesús, el Señor lo hizo libre de toda atadura del diablo. Hermano, expulsó todos los demonios que tenía este hombre y que lo tenían atado, que lo tenían esclavizado, que le habían robado la dignidad como persona. Porque este hombre ya andaba desnudo, o sea, él perdió toda vergüenza. Pero eran los demonios que operaban en él. Y cuando él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, que es la verdad, lo hizo libre. Le hizo recuperar la dignidad y se convirtió en un seguidor de Cristo. Una vez conocemos la verdad, no te apartes de la verdad. Debemos de seguir caminando y creyendo en Jesucristo el Señor. Y por último, Cristo, la palabra encarnada, vino a traer respuesta a nuestras oraciones. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice la palabra? Y os será hecho. Bueno, pero todo lo que queréis es conforme al propósito de Dios. Si permanecéis en mí, ¿quién es ese mí? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La verdad. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Las palabras de quién? De Cristo. ¿Y qué son las palabras de Cristo? La verdad. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cristo, la palabra encarnada, vino a traer respuesta a nuestras oraciones. Amado amigo y amiga, preparémonos. Prepárese, dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, prepárese. Eso sí. Y le digo a usted, prepárese. Y dígame a mí, pastor, prepárese. Porque respuestas de Dios vendrán a tus oraciones. ¿Usted lo cree? Colóquese en pie y vamos a orar. Padre eterno y bendito Dios de la gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Jesucristo de Nazaret. Eres el único Dios verdadero. La mayor revelación de Dios no es algo nuevo o una última revelación que sale de la boca de un hombre. No. La mayor revelación de Dios fue y es su Hijo Jesucristo. En tiempos pasados el Señor nos habló por medio de los profetas, la ley. Porque por medio de Moisés, profeta de Dios, vino la ley. Luego vinieron los otros profetas. Pero ahora, en estos postreros tiempos y hasta que el Señor venga y vuelva a esta tierra, como Él prometió que volvería por segunda vez a esta tierra, estamos en los postreros días, en los tiempos del fin. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien irradia la gloria de Dios y quien es la misma imagen de la sustancia de Dios, por cuanto Él es el mismo Dios. Cristo Jesús es la mayor revelación de Dios. Dios manifestará, Dios se revelará, claro que sí, pero nunca comparado con la mayor revelación que Él ha hecho. Su Hijo en la cruz del Calvario, su Hijo pisando estas tierras, porque el Hijo cuando estuvo en la tierra era el mismo Dios hecho hombre, y la palabra, el verbo divino se hizo carne. La palabra divina se humanó, se encarnó, habitó entre nosotros. A Jesucristo el Señor le damos la gloria.
Jesucristo es el fundamento. Fundamento que fue puesto por los primeros discípulos, los primeros apóstoles. Y sobre ese fundamento que ya fue puesto, sobre allí edificamos los demás. No tenemos que poner un nuevo fundamento. No, ya el fundamento fue puesto. Jesucristo el Señor. Padre amado, tú has venido, Dios, para traer luz, la luz de Dios al hombre. Y para que nosotros salgamos de las tinieblas. Allí donde tú estás con Dios, habla con el Señor. ¿Qué tinieblas hay en tu vida? Tal vez de incredulidad, de falta de fe, de duda, de incertidumbre. Porque cuando hablamos de tinieblas no solamente es el pecado, no, hay cosas, incertidumbre, dudas. Eso también es tiniebla porque no tienes una luz clara sobre un punto, sobre un tema. Que Dios te ilumine, que Dios te guíe, que la luz de Dios te direccione. No tus emociones, no tu corazón, no tus sentimientos, sino la luz de Dios, que es Jesucristo el Señor. El Señor, que es la palabra encarnada, vino para liberar a la humanidad, Padre. Nosotros necesitamos ser libres de esa naturaleza pecaminosa, de las obras de la carne, de la incredulidad, libres de vudú, de hechicería, de santería, de palería, de tabaquismo, de invocación a espíritus de muerte, de trabajo, de hechicería, de espiritismo, de brujería, de entierro, de palabras de maldición. Somos libres de toda obra de Satanás en el nombre poderoso de Jesús, porque conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Pero también Cristo, la palabra encarnada, la verdad de Dios, la verdad absoluta, ha venido a traer respuesta a nuestras oraciones. Proféticamente, por la palabra de Dios que te estoy enseñando, profetizo en el nombre de Jesús que vienen tiempos de respuesta de Dios a tus oraciones y a tus súplicas. Vienen tiempos de respuesta de Dios. Lo que tú has pedido, lo que tú has clamado allá en el secreto, allá en el secreto, lo que tú has pedido, lo que tú has clamado cuando vienes al altar para que oren por ti, lo que tú has pedido a Dios en lo secreto, Dios lo recompensará. Dios te recompensará y lo traerá a la luz, lo expondrá, porque la gente verá la respuesta de Dios a tu oración, a tu súplica, a lo que has creído. Te lo profetizo por la palabra de Dios que te estoy predicando, porque Cristo Jesús vino a traer respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, recibe la respuesta de Dios, recibe la bendición de Dios, recibe esa puerta abierta de parte de Dios. Esta iglesia recibe respuesta a todas nuestras oraciones que hemos hecho a favor de esta congregación. Esta iglesia se abre esa puerta abierta de bendición. Recibimos tiempos proféticos de respuesta de Dios pronto, en el hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? Amén. Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. ¿Y quiénes de los de aquí presentes, quiénes vinieron hoy por primera vez? ¿Quién nos visita hoy por primera vez? Levante su manito allí. Está este joven acá. Magali, allí me colaboras, hija.